El acero de la katana brilla bajo el sol del amanecer, mientras un samurái se para firme en el campo de batalla. A su alrededor, el aire está cargado de tensión, un momento de calma antes de la tormenta de la guerra. Este guerrero no es solo un combatiente, es un portador de un antiguo código, el Bushido, que dicta su vida y su muerte. En sus ojos se refleja un compromiso inquebrantable con el honor, la lealtad y la destreza en el arte de la guerra. Bienvenido a Repasos para Zapasos. Hoy nos adentraremos en el mundo de los samurái, los legendarios guerreros de Japón, cuyas vidas estaban regidas por principios y habilidades que los elevaban más allá del mero combate. En este repaso exploraremos la historia, las tradiciones y las hazañas de estos fascinantes guerreros, cuyo legado continúa resonando en la cultura contemporánea. Acompáñame en un viaje a través de la era de los samurái, donde cada detalle de su existencia tenía un significado profundo y un propósito. Los samurái, conocidos por su destreza marcial y su estricto código ético, se originaron en el Japón feudal como una clase guerrera distinguida. Su historia comienza en el siglo X, cuando el Japón estaba fragmentado en numerosos clanes y provincias en constante conflicto. Inicialmente los samurái eran simplemente guerreros al servicio de señores feudales conocidos como daimyos. Estos guerreros eran contratados para proteger las propiedades de sus señores y luchar en sus disputas territoriales. Con el tiempo, los samuráis se convirtieron en una clase social reconocida, con un papel crucial en la estructura política y militar del Japón feudal. A medida que el poder y la influencia de los samuráis crecían, también lo hacía su importancia en la sociedad japonesa. Durante el periodo Heian, del 794 al 1185, los samurái comenzaron a establecerse como una fuerza política poderosa, jugando un papel crucial en los conflictos internos y en la defensa del país contra invasores externos. El periodo Kamakura, de 1185 a 1333, marcó el surgimiento del shogunato, un gobierno militar liderado por un shogun que a menudo era un samurái de alto rango. Esta era vio el fortalecimiento del Bushido como el código de conducta de los samurái, enfatizando valores como la lealtad, el honor, la valentía y la habilidad en las artes marciales. A lo largo de los periodos Sengoku y Edo, estos entre 1467 hasta 1868, los samurái continuaron siendo una fuerza dominante en Japón. Fueron estos guerreros los que libraron las batallas que definieron la historia del país, y sus hazañas se convirtieron en leyendas que aún se cuentan hoy. El final del periodo Edo y la restauración Meiji en 1868 marcó el comienzo del fin de la era samurái. Las reformas políticas y sociales, incluyendo la abolición del sistema feudal y la modernización del ejército, llevaron a la desaparición gradual de los samuráis como clase guerrera. A pesar de su declive como una fuerza militar y política, el legado de los samuráis perdura. Su influencia en la cultura japonesa, su código ético y su reputación como guerreros hábiles y honorables continúan siendo aspectos reverenciados y recordados en Japón y en todo el mundo. La historia de los samurái no solo es la crónica de una clase guerrera, sino el relato de cómo los principios y el carácter pueden definir una cultura y dejar una huella duradera en la historia. El Bushido, literalmente traducido como el camino del guerrero, era más que un simple conjunto de reglas para los samurái. Era una filosofía de vida, un código ético que moldeaba su existencia tanto en la batalla como fuera de ella. Este código enfatizaba una serie de virtudes que definían el carácter y las acciones de un verdadero samurái. Entre las virtudes más destacadas del Bushido estaban rectitud o gi, tomar decisiones y actuar de manera justa y moral, sin vacilar; el coraje, yu, enfrentar el peligro y la adversidad con valentía; benevolencia, jin,
mostrar compasión y trabajar por el bienestar de los demás. Respeto, rei, mantener un trato cortés y respetuoso hacia los demás. Sinceridad, makoto, ser honesto y verdadero en todas las situaciones. Honor, meiyo, mantener y proteger la reputación personal y la de la familia. Lealtad, chugi, demostrar fidelidad inquebrantable a su señor y a sus compatriotas. Estas virtudes no solo regían el comportamiento en el campo de batalla, sino que también influían en la vida cotidiana de los samuráis. El Bushido exigía que los samuráis se comporten con honor y con decencia, incluso en los momentos más difíciles. Esto significaba que un samurái debía ser tan hábil en el manejo de su espíritu y de sus emociones como lo era con su katana. Además, el Bushido integraba profundamente la aceptación del destino y la muerte. Los samuráis eran enseñados a enfrentar la muerte sin temor, una idea encapsulada en el concepto de seppuku, o el suicidio ritual, que era considerado un acto final de honor y valentía en circunstancias extremas. El Bushido, por lo tanto, no era solo una guía para la guerra, era un marco para toda la vida. Modelaba a los samuráis no solo como guerreros, sino como personas íntegras y honorables, comprometidas con un conjunto de principios éticos que trascendían el combate. Este código sigue siendo un aspecto central del legado de los samurái, resonando en la cultura japonesa moderna y ofreciendo un ejemplo de integridad y disciplina que trasciende el tiempo y las fronteras. El samurái no solo era un guerrero distinguido por la habilidad y el código ético, su armamento y su armadura eran igualmente emblemáticos, reflejando la sofisticación y el arte de la guerra en Japón. La armadura de un samurái, conocida como yoroi, era una obra maestra de funcionalidad y diseño, y puedes ver una imagen en el video que estoy colocando en este momento. Cada parte de la armadura tenía un propósito específico. El kabuto o casco, que protegía la cabeza, a la vez que era una expresión del estatus y de la personalidad del guerrero. El mempo, o la máscara facial, que ofrecía protección adicional y a menudo se diseñaba para infundir miedo en los corazones enemigos. Do, la armadura de pecho, que proporcionaba protección vital sin sacrificar la movilidad. Sode, protectores de hombro, y kote, las mangas blindadas, que combinaban esta defensa con la flexibilidad. El haidate, las guardias de los muslos, y suneate, las guardias de espinilla, que completaban la protección de las extremidades inferiores. La armadura estaba hecha de placas de metal y cuero, unidas por seda o por el mismo cuero, permitiendo movilidad y flexibilidad, a menudo decorados con emblemas familiares y colores distintivos. En cuanto a las armas, la ya muy conocida katana era el símbolo definitivo del samurái. Una espada larga, conocida por su hoja curvada y su filo extremadamente afilado. Era tanto un arma como un objeto de arte, y su forja era considerada un proceso casi sagrado. Junto con la katana, los samurái portaban el wakizashi, una espada más corta que se usaba en el combate cerrado o en rituales como el seppuku. Además, muchos samuráis eran expertos en el uso del yumi, un arco largo japonés, y en técnicas de combate con armas como la lanza y el naginata, un tipo de alabarda. La diversidad de su armamento demostraba su capacidad para adaptarse a diferentes roles en el campo de batalla. Además de las habilidades en el uso de las armas, los samuráis también eran entrenados en diversas artes marciales, que incluían el uso de esta lanza y técnicas de combate de cuerpo a cuerpo. La relación de un samurái con su katana era profundamente personal y espiritual. La espada no era solo un instrumento de guerra, sino también un símbolo de su alma y de su estatus social. La creación de la katana era un arte en sí mismo, llevado a cabo por maestros herreros que seguían técnicas tradicionales perfeccionadas a lo largo de los siglos.
Esta combinación de armadura altamente funcional, armamento letal, unida a un entrenamiento riguroso, hacía de los samurái adversarios formidables y respetados. Su equipo no solo reflejaba estatus y habilidad, también era una expresión de su identidad y su compromiso con el Bushido, el camino del guerrero. Hey, y si has aprendido al menos una cosa nueva hoy, por favor, suscríbete a Repasos Pasos porque aquí seguimos desentrañando los misterios de los soldados más letales de toda la historia. Quédate conmigo mientras exploro más sobre los icónicos guerreros de todas partes del mundo. El camino para convertirse en un samurái era exigente y requería una dedicación total. Desde una edad temprana, los jóvenes destinados a ser samurái se sumergían en un riguroso entrenamiento que abarcaba mucho más que la simple maestría en el combate. El núcleo del entrenamiento samurái era el dominio de las artes marciales conocido como Bujutsu. Este entrenamiento incluía el manejo experto del katana y el wakizashi, así como de otras armas como el yumi, el yari y el naginata. La habilidad con estas armas se complementaba con prácticas de combate cuerpo a cuerpo, como el jujutsu. Además del aspecto físico, ellos eran entrenados en disciplinas mentales y estratégicas. El estudio de tácticas militares, historia y filosofía formaba parte integral de su educación. Se esperaba que un samurái fuera tanto un estratega como un guerrero. Curiosamente, el entrenamiento samurái también incluía aspectos de la cultura japonesa, como la caligrafía, la ceremonia del té y la poesía. Estas prácticas aumentaban la disciplina, la paciencia y la apreciación por lo estético, considerados esenciales para el desarrollo del carácter del guerrero samurái. Además, eran instruidos en la meditación y el control de las emociones, fundamentales para mantener la calma y la claridad en el caos del combate. A través del zen y otras prácticas de la meditación, aprendían a dominar la mente y las emociones, una habilidad vital tanto en la batalla como en la vida cotidiana. Este extenso entrenamiento aseguraba que los samurái no solo fueran hábiles en el uso de las armas, sino también equilibrados y versátiles en su enfoque de la vida y en el conflicto. Se convertían en guerreros consumados, pero también en individuos cultivados y refinados, capaces de apreciar y contribuir a las artes y a la cultura. La profundidad y la diversidad del entrenamiento samurái ilustra cómo estos guerreros fueron moldeados para ser más que un simple soldado. Era un símbolo de un ideal de la perfección, combinando habilidades marciales con sabiduría y con cultura. Este enfoque holístico hacia la vida del guerrero es lo que distingue a los samurái en la historia de la humanidad, dejando un legado que va mucho más allá del campo de batalla. El samurái no solamente era el guerrero consumado del Japón, sino también un actor clave en los conflictos y la política de su país. Su papel en la guerra y su influencia en la cultura japonesa son aspectos fundamentales para comprender su legado histórico. Durante siglos, los samuráis fueron el corazón de los ejércitos feudales de Japón. Participaron en numerosas guerras y conflictos, incluyendo las batallas internas entre clanes por el poder y el territorio, así como en las invasiones externas como los intentos de invasión mongola en los siglos XIII y XIV. En el campo de batalla, los samuráis eran conocidos por su habilidad, su estrategia y su inquebrantable valor, a menudo liderando cargas de caballería o enfrentándose en combate singular. Más allá de la guerra, los samuráis tuvieron un impacto significativo en la cultura japonesa. Eran vistos como modelos de virtudes en la cultura, el honor, la lealtad, el valor, y su influencia se extendió a muchas áreas de la vida japonesa. La literatura, el teatro y las artes visuales a menudo retrataban a los samuráis, destacando sus historias y su código ético. La figura de este gran guerrero se convirtió en un ideal cultural, simbolizando los valores y principios que se consideraban esenciales en la sociedad japonesa.
La cultura samurái también incluía prácticas como el kendo, el camino de la espada, y el kyudo, el camino del arco, que no solo eran métodos de entrenamiento marcial, sino también formas de cultivar la disciplina, el enfoque y la conexión espiritual. Estas prácticas aún están vivas hoy en día, transmitiendo la herencia y los principios a las generaciones futuras. Los samurái también influían en la política y la administración del Japón feudal. Muchos se convirtieron en administradores y consejeros de alto rango, utilizando su sabiduría y experiencia en asuntos de gobierno. Con el tiempo, el papel del samurái evolucionó de ser simplemente un soldado más a ser un líder influyente en todos los aspectos de la sociedad japonesa. En resumen, los samurái eran mucho más que guerreros, eran custodios de un conjunto de principios y habilidades que definieron una era en la historia japonesa. Su influencia en la guerra, la política, la cultura y la sociedad dejó una huella profunda en Japón, una que sigue siendo relevante y venerada en la actualidad. A medida que Japón entraba en el periodo Edo, y posteriormente en la era Meiji, de 1868 a 1912, comenzó el declive de los samurái como clase guerrera, y si lo pones en perspectiva, esto no sucedió hace demasiado tiempo. Este cambio se debió debido a varios factores, incluyendo la consolidación del poder bajo un gobierno central y las transformaciones sociales y políticas que llevaron a Japón hacia la modernización. Con la restauración Meiji, Japón buscó adaptarse a las realidades del mundo moderno y occidental. Esto implicó una serie de reformas que transformaron la estructura social y militar del país, incluyendo la abolición por completo del sistema feudal y la disolución de la clase samurái. Los samuráis fueron animados a integrarse en la sociedad civil, y muchos se convirtieron en funcionarios, empresarios o profesionales. A pesar de su desaparición como una clase guerrera, el legado de los samuráis sigue siendo una parte integral de la cultura. Su influencia se puede ver en la ética del trabajo, las prácticas marciales y la estética cultural del Japón. El Bushido, aunque ya no se practica en su forma original, ha influido en los valores y en la conducta de la sociedad japonesa contemporánea. Además, la figura del samurái ha capturado la imaginación del mundo entero, convirtiéndose en un símbolo icónico del Japón. Películas, libros, artes marciales, videojuegos, anime han retratado a estos guerreros, a menudo destacando su habilidad en combate y su profundo sentido del honor. La historia de los samurái nos habla de una época en que la guerra y la paz coexistían con un profundo sentido de el valor, la disciplina. A través de su legado, los samurái continúan enseñándonos sobre la importancia de la lealtad, de la valentía, de la búsqueda de la perfección en todas las facetas de la vida. Su historia es un testimonio del impacto duradero que una sola clase de guerreros puede tener en la cultura y en la identidad de una nación. Al concluir nuestro viaje por la historia de estos maravillosos guerreros, hemos descubierto no solo la saga de una clase de honor, sino también una ventana a un periodo fascinante de la historia de este país. Los samurái eran mucho más que guerreros, eran portadores de un código ético que influía en todos los aspectos de su vida y de su sociedad. Su historia nos enseña sobre la importancia de la disciplina, del honor y del compromiso con un ideal más grande que uno mismo. A través de su legado, los samurái continúan inspirando con su dedicación a la maestría, tanto en las artes marciales como en la vida cotidiana. Y si esta inmersión en el mundo de los samurái y su impactante legado te ha gustado, o si al menos has aprendido una cosa nueva hoy, por favor suscríbete a Repasos para Zapazos, porque aquí vamos a seguir descubriendo y explorando las historias de los guerreros más formidables de toda la historia en la serie de los soldados más letales. No te pierdas los próximos episodios, donde cada uno desvela nuevos aspectos de la guerra y la valentía a lo largo de los tiempos. Dale like al video si te ha gustado, comparte tus pensamientos en los comentarios y activa las notificaciones para más contenido apasionante como este. Y bueno, nos vemos en el próximo repaso.